Cuatro palabras para esa crisis. Un espacio de reflexión y perspectiva sobre riesgos, reputación y manejo de crisis. ¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a este esfuerzo de comunicación, esta pequeña cápsula de análisis sobre los diferentes temas de manejo de crisis, que lo que queremos arrancar con ese esfuerzo, pues es revisar los temas de crisis desde otra perspectiva, revisarlos desde sus tripas, desde la parte de la fontanería, desde la parte del método, para de alguna manera ir identificando qué se hace bien, qué no se hace también en los diferentes casos que vamos a ir estado revisando. En esta ocasión vamos a revisar un tema súper interesante, súper del momento, y para ello doy la bienvenida y agradezco la presencia de Agustín Viñú, representando a Trendsight, una plataforma de análisis digital que veremos para este caso, y ahorita les comento cuál es, pues es vital. También agradezco y saludo a Iván Ruelas de la consultoría Perceptive, y también experto en el manejo de crisis. Y lo saluda desde este otro lado, José Luengas, de Crisis Control. Entonces, Agus, Iván, ¿qué tal? Buenos días. Buenas tardes, buenas noches. En nuestro horario, pues es, de este lado en México, buenos días. Aquí estamos, buenas tardes. En Málaga, buenas tardes. Pues entrando en materia, pues ¿de qué se trata nuestra sesión, nuestro análisis de hoy? Hoy vamos a revisar algo que sucede hace algunos días, algo que sucede en que se llamó el hashtag, que alcanzó un alcance mundial, un trending topic mundial, el boicot Coca-Cola. Esto todo relacionado a pues esta fuerte demanda social para hacer presión a la empresa Coca-Cola y que de alguna manera cerrara operaciones en Rusia debido o como una manera de presionar por parte del público a la marca para efecto de pues meter presión dentro de todo este contexto que se está dando alrededor del conflicto político bélico de la invasión de Rusia a Ucrania, ¿no? Entonces, esto para darle un poco de contexto, pues es algo que sucede allá por el hashtag como tal, pues, y ya lo veremos en las gráficas, pues arranca allá al filo del 6 de marzo, a principios de marzo, y acaba teniendo pues, más bien la historia o la evolución tanto del hashtag como de la situación política en sí, pues es que la empresa Coca-Cola, y no solamente Coca-Cola, también Pepsi-Cola, también McDonald's e incluso Starbucks, pues terminan tomando la decisión el día 9-10, que se anuncia, de que cierran temporalmente sus operaciones en Rusia. Parte del contexto también debemos entender que pues no es un mercado pequeño para Coca-Cola. Rusia representa el 2% de sus ventas globales, lo cual pues no es poca cosa, y tiene o tenía al menos 10 plantas operando alrededor del país. Entonces, definitivamente pues estamos viendo que es un caso en donde pues la organización de pronto lleva a cabo o está llevando sus operaciones normales, de manera externa se empieza a dar este conflicto político que le acaba rebotando y que deben tomar una decisión en un momento dado. Entonces, la óptica del análisis que vamos a observar o que vamos a tomar es revisar cómo se comporta, cómo arranca este hashtag boicot Coca-Cola
y de pronto, pues, qué decisiones, tratar un poco desde la óptica de los consultores, pues qué decisiones vamos a ir viendo o qué circunstancias se van a ir conformando, y vamos a ir viendo qué tan coherentes fueron las decisiones que la organización fue tomando, y que terminaron porque se diera el anuncio de que definitivamente sí dejaban las operaciones en Rusia, ¿no? Entonces, Agus, si nos pudieras hacer favor de compartirnos el análisis y que explicarnos un poquito cuál fue cómo es el método de TrendSight y cuál fue el universo que se utilizó para este análisis. Sin ninguna duda, Pepe. Primero, muchas gracias por la invitación y por el espacio para poder compartir, por un lado, el poder de la herramienta y por otro, compartir este espacio con dos grandes profesionales. Así que voy primero, si me permiten, doy paso a la presentación, claro, en la cual les vamos a indicar un poco cuál fue el análisis. Escueto, pero bastante conciso, como verán. Antes que nada, para los que nos estén escuchando, les hago una pequeña introducción de las capacidades de TrendSights. TrendSights se presenta como una herramienta de media e influencers intelligence. ¿De qué forma? TrendSights nace desde la inteligencia artificial y sobre todo enfocado al español, a países de habla hispana. Esto lo veremos principalmente como las principales fuentes de información pertenecen a países como España y México en este caso, también tocando algunos de Argentina y Puerto Rico para este análisis. Principalmente el poder de TrendSights es la gran cantidad de medios de comunicación y redes sociales que abarca. Se conecta con inteligencia artificial a televisiones, a radios, a periódicos, a redes sociales como Twitter, entre otros como YouTube. Y esto lo que hace es aunar toda esa información en una única plataforma que mediante análisis, cruza de datos, algoritmos, permite extraer la mayor cantidad de KPIs y puntos clave enfocado al análisis reputacional. Esto al analista, a la persona encargada de comunicación o de RP, le permite tomar decisiones estratégicas y entender el panorama de ciertos acontecimientos como el que nos atañe hoy en día. Entonces, de esta forma, entendiendo el contexto que nos ofrece TrendSights, las capacidades de análisis que nos ofrece, vamos a entrar un poco en materia, como bien resumió Pepe. En primer lugar, aclarar que las fuentes de información aquí están acotadas a los siguientes medios: televisión, radio, periódicos y YouTube. ¿Por qué se hizo esto? Pues partiendo de dos perspectivas. En primer lugar, como indicó Pepe, todo nace en Twitter a través de una serie de hashtags que se hacen tendencia mundial. La conversación evoluciona hacia los principales medios de comunicación, que en este caso son los que aquí vamos a analizar. Es decir, vamos a ver cómo ese hashtag mundial de tendencias en Twitter se comunica directamente a los medios de comunicación que hacen de altavoz para que todas aquellas personas de todo el mundo se enteren de lo que estaba sucediendo con Coca-Cola y otras marcas que aquí vemos en Rusia. De esta forma, pasamos al siguiente análisis. Tenemos dos puntos. Una situación previa que nos sirve para comprender cuál era la reputación de Coca-Cola el mes anterior a las menciones. Aquí podemos ver que en los países analizados, pues Coca-Cola contaba con una serie en torno a unas 20 menciones diarias en estos medios de comunicación, pues principalmente debido a propagandas, debido a noticias que iban saliendo, en algunos casos también a noticias económicas de la marca, pero vemos particularmente una cosa, que el sentimiento, es decir, la reputación de la empresa estaba bastante equilibrada entre lo que eran las menciones positivas y las menciones negativas hacia la empresa. Veamos que entre el 40 y el 45% se dividían estas menciones, por lo que digamos que la reputación de Coca-Cola estaba bastante equilibrada. ¿Qué pasa? Sí. Me gustaría hacer una pequeña acotación en este momento. Creo que es bien importante que nos presentes, que arranquemos el análisis con esta gráfica para poder entender, ok, cómo veníamos, cómo pues la cotidianidad es una, y al momento en que se presenta un desequilibrio, al momento en que se presenta una condición de crisis, que es la que seguiremos revisando, pues es cuando se da esta disrupción, es cuando hay que tomar decisiones, es cuando hay que activar las alertas
y empezar a convocar al equipo de crisis para empezar a revisar, ok, algo está sucediendo y debemos empezar a tomar cartas en el asunto. Perdón la interrupción, nada más. Pero no, es totalmente cierto y es muy, muy importante tener esto más que claro. Esto también, una de las capacidades de Trendsites es la reacción y alertar al analista de cuándo se está empezando una crisis. Gracias a unos algoritmos de inteligencia artificial que se poseen, la inteligencia artificial es capaz de detectar con alertas tempranas cuándo está sucediendo o cuándo está por dar comienzo a una crisis de reputación. Ya que tenemos este gráfico aquí, es como si nos avisase en este punto que es posible que se dé una crisis reputacional. Entonces, si vemos que aquí empieza a aumentar, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial en este punto al analista le envía un correo, un mensaje de texto o un mensaje por Telegram o WhatsApp para que comience a darse la preparación ante una posible crisis. ¿Qué pasa? Que si te avisan 2 o 3 días antes, tú puedes preparar toda una narrativa y una comunicación para prepararte para este pico de casos, ¿correcto? Entonces es muy importante entender lo que se mencionaba recién. Ahora, dentro de la situación previa, veamos un poco cuáles fueron esos principales puntos que arman todo este contexto, ¿no? Tenemos dos cosas. Por un lado, las sanciones que se le imponía por parte de Occidente, tanto por la Unión Europea como Estados Unidos, a Rusia desde el comienzo de la guerra. Fue un ascenso no paulatino, sino vertiginoso de sanciones por parte de Occidente a Rusia, e incluso para que se entienda un poco cuál es el contexto, hasta Suiza, que venía siendo un país neutral desde albores históricos, fue neutral en la Segunda Guerra, fue neutral en la Primera Guerra, e incluso en siglos anteriores. En este contexto también impuso sanciones a Rusia, por lo que estamos hablando de una escalada de tensión máxima a nivel político. Pero no solo con eso, también los días 6 y 7 de marzo, como mencionaba Pepe, se comenzó a gestar unos hashtags con la nomenclatura boicot Coca-Cola y que también incluían otras marcas como Pepsi o McDonald's, que esto empezó también a ejercer una presión social en el contexto de la situación. Todo esto hizo un caldero de cultivo para que los días 8 y 9 de marzo se pegue ese pistoletazo del anuncio de la salida de Rusia de las actividades de Coca-Cola y consecutivamente, como un efecto dominó, el anuncio de otros gigantes del consumo como Pepsi, McDonald's o Starbucks, ¿no? Podemos ver perfectamente cómo las palabras más utilizadas, pues evidentemente son Coca-Cola, encontramos Rusia, encontramos directamente palabras relacionadas con las sanciones, con Ucrania, con el dinero invertido, ¿no? ¿Qué pasa? Trendsites nos permite hacer un zoom in al día del conflicto. Vemos cómo ese día, ese pico, nos hace el zoom y pasamos a una diferenciación por horas para entender paso a paso, hora a hora, de lo que iba sucediendo. Vemos cómo el día 9 de marzo, principalmente a la hora en la que salen los periódicos, es donde detectamos otro pico, y en la sección diurna, en la sección de tarde, detectamos otro pico. ¿De qué se habla? Pues se vuelve a hablar de estas presiones que estamos considerando, pues por una parte la presión de Occidente y por otro lado la presión social que se catalogó como boicot hacia Coca-Cola, ¿no? Todos estos gestan los principales puntos a partir de los cuales se gatillan ese abandono de las actividades del mercado ruso. Ahora, y esto es uno de los puntos más interesantes. ¿Cuál fue el contexto global en estos días? Estamos hablando no de que venían con un contexto en torno a un sentimiento positivo y negativo equitativo, pero vemos que particularmente para los días 8 y 9 de marzo el contexto negativo es de más de un 70%, lo cual garantiza un auténtico desequilibrio en la reputación de Coca-Cola. Si seguimos avanzando en esto, pues podemos ver que justamente se suman a las palabras más utilizadas, pues se suman aquellas empresas que se vieron asociadas al abandono o a estos boicots que se mencionan en redes sociales. Pues por ahí podemos ver Starbucks, podemos ver Pepsi, podemos ver McDonald's también, lo cual esto implica que a raíz de la salida de un gigante como Coca-Cola, pues el efecto dominó fue increciendo, ¿no? Y evidentemente, ante las presiones políticas también se fue dando todo este sucesivo.
Esto es muy interesante de tener en cuenta, ya que vemos cómo se retroalimenta de un lado a otro. Por un lado la presión social, por otro lado la presión política, que hacen que ni siquiera marcas tan grandes y que mueven todo el planeta, como pueden ser Coca-Cola, McDonald's o Starbucks, pues se puedan ver liberadas de una crisis reputacional, ¿no? Y como última decoración, pues aquí presentamos cuáles fueron los principales medios de comunicación en los países mencionados que alimentaron todo este análisis. Esto lo restringimos a aquellos días entre el 7 y el 10 de marzo, que fue donde se dio la mayor cantidad de data con respecto a estos medios de comunicación, y vemos que en muchos aspectos hay influenciadores que acaparan una gran atención, como puede ser el caso del segundo, incluso comparándose con medios de televisión de escala nacional, como pueden ser La Sexta o Antena 3 en España, ¿no? En cuanto esto está ordenado por número de alcances, un dato importante que nos aporta también la herramienta. Entonces, este es un poco el contexto del análisis, pues, y ahora si quieren podemos ir yendo y viniendo por las diferentes slides. Creo que una primera observación o un primer análisis radica en la importancia de tener estos sistemas de alertamiento, el poder saber que algo está sucediendo y que pues hay que ponerse las pilas, como se dice, ¿no? Hay que estar alertas y empezar a anticipar y empezar a ver cuáles van a ser esas estrategias a manejarse, ¿no? Quizás una pregunta que me he hecho yo estos días es si no, hasta dónde hubiera aguantado, hasta dónde hubiera sido la decisión de la propia organización, el cierre de operaciones, hasta dónde hubiera sido de manera tan voluntaria, de no haber intervenido pues el Departamento de Estado y un poco las indicaciones, las instrucciones de, pues saben que empresas importantes o representantes de los intereses de Estados Unidos salgan de Rusia. ¿Dirías tú, Agus, que estaban dadas las condiciones negativas para que tomaran una decisión así de fuerte? Pues es así, de ciencia cierta, es un poco difícil decirlo sin tener esos datos de antemano, como podemos ver, ¿no? Una cosa lleva a otra. Pero sí es cierto que, como dices, Pepe, pues la presión era máxima en el sentido social, ¿no? En el sentido del consumidor, en el sentido de condena social de cara a estar respaldando un mercado que estaba invadiendo un país vecino, ¿no? Entonces, pues muy posiblemente hubiese sido, quizás no tan consecutivamente como lo vimos, que de un punto pasó a otro, pero sí es cierto que hubiese sido un catalizador muy potente, aunque hubiese estado solamente la presión social, que aquí, como dijimos, vimos dos, presión política por un lado y presión social por otro. Si hubiese estado únicamente la presión social, pues muy posiblemente se hubiese dado también la salida. Claro, estaban dadas las condiciones ya tan fuertes y tan negativas que pues difícilmente se hubiera tomado otra decisión para efecto de desarticular y desactivar este hashtag. Exactamente. Uh-huh. Sí, también otro asunto muy importante que hay que tener en cuenta sobre la herramienta y los beneficios que nos da es que, más allá del alertamiento, que muchas veces, como lo decíamos en otra ocasión, ya lo tenemos muy claro porque somos los primeros en enterarnos o porque si no alguien de la calle nos llama y nos dice, lo que sí es cierto es que podemos medir las narrativas, podemos entender cuáles son los problemas que está enfrentando la marca, cuáles son las tendencias que está llevando la comunicación que se está llevando a cabo en las conversaciones, para con eso ir construyendo nosotros nuestra inteligencia de sobre lo que se tiene que responder y la manera en la que se tiene que responder. Es mucho más fácil llegar a la hoja blanca del comunicado de prensa y a las razones por las cuales vamos a actuar, sean cuales sean, digamos, las razones por las que vamos a actuar, pues atender también la narrativa de lo que se está diciendo, ¿no? Si a la marca no le importa, si la marca está poniendo en riesgo esto o lo otro, o si la marca se está portando de una manera equivocada, antidemocrática. Vaya, cualquier crítica que se vierte en las redes sociales es muy valiosa, leerla y evaluar si vale la pena y cómo vale la pena responderla,
como lo decíamos el otro día en el curso, a veces la respuesta va por la misma vía de las redes sociales, pero tiene que llegar, ¿no? A veces tiene que ir en el contenido del documento general de la respuesta del momento que se está viviendo, pues tienen que estar en los argumentos, ¿no? Entonces es muy rico tener o contar no nada más con lo que se dice en los medios de comunicación abiertos, que es muy interesante porque siempre pues, son la guía de alguna manera, no nos dejan equivocarnos, nos dicen, oye, pues estás generando un conflicto diplomático, económico, estás quedando mal pues, en términos humanitarios o lo que sea, ¿no? Eso te lo dicen también los medios grandes, ¿no? Pero ahora también tenemos a las redes sociales para leer cuáles son los argumentos que están permeando en la gente, que muchas veces no son argumentos legales y que a lo mejor se le van a escapar a los medios grandes, ¿no? Totalmente, totalmente cierto, y es muy interesante contar con ese tipo de visión, ¿no? Y al fin y al cabo con todo el panorama, ¿no? Porque si únicamente contamos con una sola perspectiva, pues es casi que imposible tomar decisiones. No, de hecho se me hace... Pero siempre termina uno en esta situación incómoda en la que de pronto me dice el cliente, no, nosotros tenemos nuestro monitoreo, híjole. Pues ojalá vamos a ver cuál es el que tienen, porque ciertamente lo primero que tenemos que hacer es echarnos un clavado al pasado para ver cómo estaba. Y a veces el cliente no tiene la plena conciencia del horrible lugar que está habitando, ¿no? De repente te llegan a llamar porque tienen una crisis y tú ves que te van cargando con ella unos meses, ¿no? Es tremendo, por eso creo que es valiosísimo utilizar una herramienta, digamos, constante que te permita inyectar, por decirlo de una manera, la información, de manera que se pueda utilizar y comparar, sobre todo lo que decías, ¿no? Del antes y el después. Correcto. Otro elemento que vale la pena mucho destacar es el criterio con el que armaron el análisis. Es decir, de pronto, y esto lo podíamos llevar al terreno de la cotidianidad, de una sala de crisis, de un war room, en donde, oye, Agus, a ver, prepáranos un análisis, ¿cómo estamos? Y qué tal si hay un error de enfoque, ¿no? ¿Qué tal si hay un error de, oye, pues mira, es que en Twitter, pues está muy dibujada o desdibujada la situación, entonces... a lo que voy es de que se me hizo bastante acertado y bastante interesante que pues el análisis no se centró exclusivamente en Twitter. De pronto se puede caer en ese error de que pues toda la comunicación digital es Twitter y no es cierto, ¿no? Pues, correcto. Es un actor más, ¿no? Que de pronto pues sí tiene cierta relevancia, pero bueno, pues acá el análisis que nos has hecho favor de presentar, pues considera YouTube, considera medios online que eventualmente van a tener ya en el mundo real, ya en la cotidianidad, en la comunicación ya de noticias, pues están teniendo un nivel de influencia, ¿no? Y entonces esos son, pues, creo que a lo que voy es que es importante desde el origen saber enfocar para poder nuestra estrategia, pues que no nazca desenfocada, pues. Correcto, correcto, totalmente correcto. Y lo que hablamos de las perspectivas es barajar todo un panorama. Si tú quieres armar un war room, pues en las condiciones óptimas, pues tienes que tener la mayor cantidad de fuentes de información posibles. Y eso es lo que se intenta respaldar en Trendsites, que en una única plataforma pues puedas contar con acceso a redes sociales, con acceso a plataformas de streaming, con acceso a plataformas, a medios de comunicación activos como televisiones, radios, periódicos, webs, blogs, que puedas estar al tanto de todo lo que se está mencionando sobre tu marca en tiempo real y además que te permita tomar decisiones, pues no solamente está perfilada la herramienta, aquí vimos un análisis de retrospectiva y de impacto, pero la herramienta también te deja hacer pues promoción activa de reputaciones, encontrar quiénes son los influenciadores que mejor se relacionan con tu marca, con tu discurso,
promover reputación, con promover menciones positivas a través de detectarlas, a través de sumarte a esas tendencias positivas, lo cual viene siendo muy beneficioso para una gestión de reputación, pero además un conocimiento, como bien decía Iván, de cuál es el estado de la reputación actual de tu marca, ¿no? Excelente. Pues mira, el tiempo nos está consumiendo y a manera ya de conclusión, ya para efecto de poder cerrar nuestra cápsula, pues podríamos, o comparto una primera reflexión y les pediría a ustedes una reflexión final. Entonces, y para mí este caso, pues nos habla de que las crisis, podemos tener nuestro plan de crisis muy bien instrumentado y demás, pero de alguna manera no estamos exentos a que ocurra algún otro evento externo a nuestro posible control, en este caso, pues un evento eminentemente político que superó a todo mundo y que pues las organizaciones involucradas y afectadas pues tuvieron que actuar en ese momento, tuvieron que ajustar toda una serie de acciones, decisiones y operaciones. Por lo tanto, pues en ese sentido, nuestros programas de gestión de crisis deben tener esa capacidad de flexibilización en la respuesta, pero pues todo esto no va a suceder si previamente no tenemos esta capacidad de, uno, saber identificar a qué riesgos estamos expuestos, y dos, pues ya que está sucediendo una situación de crisis, pues tener un semáforo y un sistema de alertamiento que nos indique, ojo, hay que empezar a tomar cartas en el asunto porque algo está pasando. Eso, y además el gozo de poder utilizar ya herramientas automatizadas que requieren mucho menos de nuestra falta de experiencia a veces, por decirlo de una manera muy rápida, a veces para alguien puede ser algo muy grave, algo que sucedió en los medios o algo que está sonando en las redes, y para mí puede sonar cualquier tontería. En este caso ya también por el reconocimiento de sentimientos como por el reconocimiento del número de menciones, ya podemos saber que en dos niveles de qué gravedad estamos hablando, ¿no? Ya no es nada más adherirnos a, bueno, vamos a tener que hacer algo o no, o de qué manera lo podemos controlar, sino que realmente hay alguien que te va a avisar desde antes, oye, esto se parece mucho a un problema que tuviste antes, que te ocasionó una cantidad de gastos y de tiempo dedicado, que mientras más tiempo le demos nosotros a nuestra base de datos para hacerse inteligente, pues vamos a tener mejores también parámetros de alerta para atención de crisis, ¿no? Y pues también muy importante hablar de esto que decías hace un segundo, que no nada más en los momentos de crisis hay que voltearnos y reflexionar y conocernos a nosotros mismos y a nuestra marca, sino todo lo contrario. Esto tiene que ser una cuestión cotidiana en la que tú tienes que entender perfectamente en qué marco referencial existe tu marca, cuáles son los parámetros a los que accede la persona para querer o no querer comprar, acceder o tener una buena perspectiva hacia tu marca. Es decir, por ejemplo, en el caso de los refrescos es maravilloso porque atienden a muchos mercados que tienen un chorro de críticas, ¿no? Ese problema de la comida chatarra, ese problema de los propios refrescos como algo negativo, hay 2 o 3 campañas en contra, ¿no?, de los refrescos, el propio presidente de México está hablando todo el tiempo en contra de los refrescos. Entonces, bueno, en ese sentido, pues es muy bueno insistir en siempre tener muy claro cuál es tu crisis subyacente, la que, digamos, estás combatiendo todos los días, porque no nada más, vas a saber cómo va a estallar o de dónde va a estallar el problema, sino que también vas a saber cómo atenderlo, ya vas a saber hasta dónde llegan las pequeñas crisis que has tenido y la forma en la que las puedes ir viviendo, ¿no? Volviendo ya por dejar por última vez, es siempre contar con información de data, ¿no? Pues una crisis anterior te puede ayudar a medir cómo puedes llevar el pacing de esta, ¿no? Cuáles son los tiempos y los movimientos y los argumentos de esta. Incluso si en algún momento te llegaste a meter en una encrucijada sin salida, lo vas a ver en los datos anteriores. Entonces,
pues siempre es muy importante tener un área que esté dedicada de lleno a entender, no nada más a los voceros, no nada más al producto, no nada más a la marca, sino todo el contexto mediático, ¿no? Que atiende a ese animalito, ¿no? Correcto, correcto, y totalmente de acuerdo contigo, Juan, y contigo también, Pepe. Pues simplemente para cerrar, pues lo que, muy resumidamente, la reflexión es que totalmente de acuerdo y es necesario contar con herramientas que nos permitan tener un contexto de cuál es la reputación de la marca, de la empresa, conocer, como decía Iván, el pasado para poder aplicarlo mejor al futuro, ¿no? Y poder prepararnos mejor para lo que venga. Pues eso es parte de comprender la historia, por eso se enseña en los colegios, por eso nos ayuda para no cometer los mismos errores. Pues Putin evidentemente no vio la tele, no leyó el libro de historia porque pues evidentemente está yendo por el camino erróneo, pero justamente son casos que nos ayudan a entender qué es lo que hay que hacer, y las herramientas como estas, que además nos permiten ver la historia reciente como Trend Sites, pues son muy útiles de cara a manejar crisis, de cara a estar al corriente de las menciones y de tomar decisiones en tiempo real, ¿no? Exacto. Pues les agradezco mucho su participación, Agus, Iván. Agus, te hago una cordial invitación para que en el futuro vayamos armando este tipo de análisis que resultan muy, muy interesantes de cara al contexto mundial. Totalmente, Pepe. Yo siempre encantado de venir y siempre con grandes profesionales. Gracias, Agus. Gracias, Iván. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente cápsula. Hasta luego. Hasta luego.